familiares, a los padres y a los hermanos de Mariano, que nos invitan a compartir este momento de recuerdo y reflexión. Y en nombre del CELS aprovecho también para agradecerle nuevamente a la familia por dejarnos acompañarnos en la búsqueda de justicia. Es el primer aniversario de la muerte de Mariano y nos encontramos para una reflexión que implica algunos tecnicismos. La muerte violenta, la justicia, la política implican algunas reflexiones técnicas y que, como dijo Pablo cuando se inició este encuentro, se superponen en los sentimientos de las personas que compartieron la vida con Mariano, así que con ellos queremos acompañar este momento, con ellos queremos estar en este momento. Yo voy a intentar en mi exposición responder a dos preguntas que nos surgieron en el debate interno en el CELS, del análisis del caso. De las exposiciones de mis compañeros de panel ya surgen muchos indicios para responder. Exponer de las últimas me quita algunas primicias, pero también me da la posibilidad de hacer bien las exposiciones previas en elementos que ya fueron dichos. La primera de las preguntas, quizás para los que estamos acá son preguntas obvias o pensamos que las respuestas son naturales, pero creo que en el análisis surgen algunas particularidades del caso, de este homicidio, de esta represión y algunas particularidades de nuestra sociedad y por eso me pareció que valía la pena traerlas. Por un lado, e insisto, aunque parezca obvio, preguntarnos por qué pensamos que este homicidio es una violación de derechos humanos. O más precisamente, ¿por qué lo consideramos un caso de represión de la protesta social y lo colocamos en la serie de casos emblemáticos de represión de la protesta social, que tiene una larga historia en nuestro país, pero por mencionar de los últimos 20 años, los casos de Teresa Rodríguez, de Aníbal Verón, los muertos del 19 y 20, Puente Pueyrredón, Puente Alba, algunos casos ya fueron traídos en este panel. La segunda pregunta, y frente a casos de violencia extrema como la muerte de Mariano, entre otros casos emblemáticos, preguntarnos cuáles son los vasos comunicantes entre este tipo de violencia y la política, la posibilidad de reforma política en nuestro país. ¿Por qué una muerte ocurrida en el contexto de protestas sociales es capaz de activar entramados sociales, sociopolíticos, con la fuerza de hacer correr altísimos costos políticos y dar impulso a medidas demoradas? Cuestión que en la lucha política ha quedado probada en distintas circunstancias, pero que no ocurre con otras gravísimas violaciones a los derechos humanos, con otros hechos aberrantes de la policía, con otras víctimas. Para avanzar sobre el primer interrogante, aquel acerca de por qué lo consideramos un caso de derechos humanos, mis compañeros de panel ya mencionaron algunos elementos donde yo voy a profundizar, que es la participación de la policía, la participación necesaria de la policía en la muerte de Mariano. Quiero decir, dónde estaban, qué sabían, qué hicieron los policías, qué dejaron de hacer y también qué es lo que hicieron ese día los policías. Cuestión que, como se dijo, dio origen a una causa penal que tramita en forma separada al expediente principal. Sobre qué dejó de hacer y qué hizo la policía ese día. A diferencia de lo que ocurrió en casos emblemáticos de muertes en represiones de la protesta y por mencionar un caso masivo de violencia de la misma Policía Federal, digamos, a diferencia del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando los federales actuaron de propia mano con la decisión ostensible de matar, en esta ocasión los policías, estando presentes, colaboraron con los autores, al omitir cualquier acción tendiente a prevenir la violencia, a intervenir, a detener a los que perpetraron el homicidio, pero no solo que omitieron detenerlos, sino que al protegerlos en su salida. Quiero decir, no hay bala policial en la muerte de Mariano, pero sin las decisiones y sin las acciones de la policía que estaba presente, que estaba informada, que era conocedora, no se hubiera producido la muerte.
De los testimonios surge una secuencia de los hechos que anula la posibilidad de que la policía no tuviera claridad acerca de lo que estaba sucediendo. Voy a retomar algunas de las cuestiones que contaron los abogados. A partir del primer cruce entre los manifestantes y la patota, la infantería de la policía de la provincia de Buenos Aires custodió el avance de los manifestantes por calles linderas hacia la ciudad de Buenos Aires. En simultáneo, el grupo de la Unión Ferroviaria avanzaba por las vías del tren, insultando a los trabajadores tercerizados que se manifestaban. Esto consta en las pruebas de video. Y eran acompañados por la División Roja de la Policía Federal. Cerca de las 12, y ya en la ciudad de Buenos Aires, los policías federales permanecían junto con el grupo de la Unión Ferroviaria, que atacó en ese momento con piedras y botellas a los manifestantes que intentaban llegar otra vez a las vías. Al mismo tiempo, los manifestantes, como antes ya contó Bovino, fueron reprimidos con balas de goma por la policía bonaerense. Quiero insistir en esto. Los manifestantes fueron atacados por la policía bonaerense y por el grupo de la Unión Ferroviaria al mismo tiempo y en presencia de la Policía Federal. Decidieron retirarse en esta situación de máxima tensión en la que se encontraban. Y acá viene una secuencia de violencia que es típica de la represión más cruenta de la protesta social, que es la represión de la desconcentración, la represión del repliegue. Es una represión desnuda que ya no puede intentar ni explicarse por el objetivo de liberar las vías o en 2002 de liberar el puente Pueyrredón. Esto es lo que normalmente llamamos la cacería, una violencia que se intensifica contra los manifestantes cuando se van, que pierde cualquier intento de objetivarse y que se ejerce con un mensaje: te vas y no volvés. Y como antes hizo énfasis Maxi, no volvés a reclamar, no volvés a marchar, ninguna de las dos cosas. La cacería de repliegue fue así: mientras abandonaban el lugar por la calle Pedro Luján en dirección hacia la avenida Vélez Arfiel, con mujeres y con niños, el grupo de la Unión Ferroviaria descendió el terraplén de las vías y se dirigió hacia ellos. Los móviles de la Policía Federal estaban dispuestos en la calle entre ambos grupos y se movieron para permitir el paso de los atacantes. Las características del terreno, digamos, la forma en la que uno puede caminar para descender de ese terraplén, muestran que el grupo que agredía, que quizás la idea de patota no nos da la magnitud de este grupo, que era de más de 100 personas, se fue agrupando abajo, o sea que durante algunos minutos la posibilidad de la policía de haber interrumpido el avance del grupo agresor fue sostenida, sucedió durante un rato. Este es el contexto en el que a las 13:40 se produjeron los disparos letales entre 150 y 300 metros, muy corta distancia, por delante de los móviles de la Policía Federal. La inacción para proteger a los manifestantes se mantuvo incluso luego de los disparos, cuando la policía ni siquiera intentó capturar a algún miembro del grupo atacante. Pero no solo eso, sino que cuando los manifestantes, luego de este ataque, quisieron correr atrás de los que los habían atacado, la policía, como ya se dijo, conformó un cerco protector impidiendo que pasaran. Esto no solamente dejaron escapar a la patota, sino que los protegieron en su repliegue. Y esto técnicamente tiene un valor en nuestra argumentación en la causa, porque esto muestra una conjunción de acciones y omisiones. Y entre otras cosas, por esto pensamos que hay participación criminal y no solamente abandono de persona, que sin estos aportes el homicidio nunca se habría podido concretar.